Es Dios mismo el que viene todos los días a golpear la puerta y a decir: necesito ver frutos, necesito encontrarte, pero no porque tenés un lindo tallo, porque tenés hojas frondosas, porque tenés una linda raíz, sino porque hay frutos en tu vida. Eso es lo que necesita el Señor. Quiero leerles un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 12. Y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, otra versión dice que una higuera que era muy frondosa, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este mensaje de la higuera para mí tiene una profunda enseñanza. Una enseñanza muy, pero muy profunda, porque primero, porque cuando comencé a mirar, me llamó mucho la atención que este pasaje diga: no era tiempo de higos, y cómo el Señor fue a buscar higos. Los que saben de esta planta que crece en esos lugares dicen que antes que comiencen las hojas, y esto generalmente es en el mes de abril allí en Tierra Santa, y este acontecimiento fue luego de la entrada triunfal que él tuvo ese domingo de Ramos. Él iba caminando, iba con sus discípulos, salieron a Betania y vio una higuera que estaba frondosa, dice otra versión, llena de hojas. Y les decía que por lo general una higuera, según los que saben, en aquella región, comienza primero a tener frutos y luego le crecen las hojas. O sea que es como que primero empiezan los frutos a crecer y luego las hojas, y cuanto más grandes se ponen los frutos, las hojas se ponen más grandes. Entonces no era tiempo de higos. Pero entre todas las higueras, la Biblia dice que el Señor visualizó una que estaba frondosa. Así que si él vio algo que estaba tan frondoso y tan imponente, dijo: bueno, encontraré algo que comer allí. Pero cuando fue, no encontró nada. Y dijo: nunca más coma nadie de ti fruto. Si bien es cierto, la higuera dicen que es un árbol muy común y abundante en la zona de Israel, y tiene una simbología muy especial para los judíos, porque es como un símbolo de ellos hacia Dios. Entonces quiero que entiendas, porque yo estaba buscando algunas cosas que relacionan a la higuera con nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ver con esa relación especial de Dios con su nación amada, con Israel, porque Israel es el pueblo escogido del Señor. Nosotros por misericordia fuimos añadidos a ese pueblo, pero el pueblo escogido es Israel. Israel es su nación amada, es la nación cuidada, es la gente cuidada, que debería haber producido frutos agradables. Y yo creo que el Señor busca en nosotros, y buscó en Israel desde aquel tiempo, frutos de amor, frutos de misericordia y frutos de justicia. Y esta higuera representa para aquel tiempo lo que fue la iglesia. Y para que me entiendas, quiero que busques en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Así que esta higuera representaba a la iglesia, a la religión en aquel tiempo. Una iglesia que el Señor dijo: cueva de ladrones, cuando fue a una sinagoga, porque solamente allí se ponían a vender en el templo. Así que esta higuera, lo único que había en esta higuera eran hojas, pero no frutos. Y esta higuera, como les dije, representaba exactamente el estado espiritual del pueblo de Israel.
esa religión que era de pura apariencias, de ritos, de costumbres. Pero usted dirá tal vez, ¿y qué tiene que ver? Bueno, eso era en Israel. Pero también el mensaje de la higuera es un mensaje para nosotros en la actualidad. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y es necesario que nosotros podamos meditar en esta higuera, porque la historia de esta higuera tiene una profunda enseñanza espiritual para que nosotros podamos crecer. Y el mensaje de la higuera nos recuerda que el Señor vino a buscar frutos en nuestras vidas. La Biblia dice que Él tuvo hambre, tuvo una necesidad, y esa necesidad era encontrar frutos en esa higuera, pero no halló nada. Ahora esa higuera representa su creación. Esa higuera representa lo que Él cuidó, lo que Él creó. Esa higuera nos representa a nosotros, hermanos, su creación, lo que Él quiere cuidar de nosotros, lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere que avancemos y que crezcamos. Eso representa esa higuera. Pero muchas veces no encuentra en nosotros lo que Él necesita. Y lo que Él necesita de nosotros son frutos. Él buscó en esa higuera higos y no los encontró. Y mi pregunta fue: Señor, ¿tendré yo algo? ¿Tendré yo algo? Esa fue mi pregunta. ¿Cuáles son los frutos que Él necesita encontrar en mi vida? Y yo creo que son tres, y son tres frutos que necesitamos desarrollar en nuestra vida. El primero es frutos de arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos todos los días. El libro de Mateo dice: haced pues frutos de arrepentimiento. Arrepentirnos todos los días, es decir, dejar de hacer las cosas que a Él no le agradan. Y créame, nos pasa a todos. Todos necesitamos arrepentirnos diariamente y todos los días nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque todavía estamos del cielo para abajo y tenemos una naturaleza pecadora. Entonces necesitamos, como dice el libro de Mateo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Él busca en nosotros. Que desarrollemos esos frutos donde reconozcamos nuestra naturaleza. Esa naturaleza caída que es la que muchas veces nos juega una mala pasada. Esa naturaleza caída que es la que por lo general nos desvía del propósito. Esa naturaleza caída que es la que nos hace caminar lejos de su presencia. Pero si nosotros vivimos una vida de arrepentimiento, recuerden la frase del avivamiento de Azusa o de Gales. Yo no recuerdo de cuál de los dos avivamientos, si era de Azusa o de Gales. Creo que era el de Gales. Ellos dijeron: cuanto más profundo sea tu arrepentimiento, más alto será tu avivamiento. Es decir, desarrollar frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentirme todos los días por mis pensamientos, por mi manera de hablar, por mi conducta, y decirle: Señor, yo necesito que los propósitos tuyos se cumplan. Yo creo que esa es nuestra oración cada mañana, por lo menos es la mía. Porque sé que durante el día tengo miles de cosas que hacer. Sé que durante el día tengo que enfrentar 1000 batallas, pero necesito enfrentarlas enfocado en el propósito y bajo su voluntad, y poder llegar al final del día y decirle: Señor, he hecho tu voluntad, me he esforzado, pero de nuevo haced pues frutos de arrepentimiento. Pero también buscar, la Biblia dice, frutos de justicia. En el libro de Filipenses 1:10 al 11 dice que nos presentemos sinceramente irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. Separar lo bueno de lo malo. Separar lo que está mal. Aprender a separar, eso es justicia. Eso es desarrollar frutos de justicia. Quitar lo que no sirve. Sacar aquello que no me permite avanzar, no me permite crecer, no me permite conocer a Dios.
Muchas veces los cielos se nos cierran. Se nos cierran los cielos porque la injusticia mora en nuestras vidas. Es decir, necesitamos quitar aquello para que se abran los cielos. Para que todo pueda cobrar vida, necesitamos separar lo que está mal, quitar, arrancarlo de nuestras vidas. Frutos de arrepentimiento, frutos de justicia. Y por último, lo que Él busca en nosotros son los frutos del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque los frutos del Espíritu determinan nuestra relación con Él. Los frutos del Espíritu. Usted y yo somos esa higuera. Somos esa higuera que Él vendrá un día a pedirnos cuentas. Él vendrá un día a buscar. Y necesitamos desarrollar frutos de arrepentimiento, frutos de justicia. Pero los frutos del Espíritu que reflejan tu relación y mi relación con el Señor. El libro de Gálatas capítulo 5 verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 3 tipos de frutos que son indispensables para nuestro caminar con Él. 3 tipos de frutos que son indispensables para que Él nos conozca. Porque Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Necesitamos que Él nos conozca. Necesitamos que Él nos visualice. Pero Él solamente nos va a visualizar por nuestros frutos. Nosotros podemos hablar muy bien la palabra, podemos conocer del Génesis al Apocalipsis, yo puedo tener elocuencia para hablar, pero quiero que entiendas en esta noche: Él busca gente con fruto. Él va a reconocer a gente con fruto, al que tenga frutos de arrepentimiento genuino, al que haga justicia en su propia vida, quite lo malo. Y por sobre todas las cosas, aquella persona que dice: Señor, mi relación contigo habla de los frutos del Espíritu. 3 tipos de frutos que necesitamos. Ese es el reflejo del mensaje de la higuera. Eso es lo que quiere reflejar el Señor en nosotros. Eso es lo que quiere que podamos aprender. Diga conmigo: frutos. Acuérdese: frutos de arrepentimiento, frutos de justicia y frutos del Espíritu. Esos frutos del Espíritu son los que determinan nuestra relación. Cuanto más relación tengo con el Espíritu, más comienzan a verse esos frutos, más va a encontrar el Señor esos frutos y más rápido nos podrá visualizar. ¿Sabe por qué hay gente que a veces parece que sobresale, que parece que Dios la tiene en cuenta? Porque le conoce por sus frutos. Dígale a su hermano que Dios nos conozca por nuestros frutos. Que Dios nos conozca por nuestros frutos. Amén. Que Él nos pueda conocer. Quiero que vaya por un momento a Marcos capítulo 11 verso 13. Ahí nomás. Y dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, dice, nada halló sino hojas, pues no eran tiempo de higos. Otra de las cosas que refleja esta higuera, y yo creo que en un tiempo atrás hablamos de esto, es que esta higuera representa a alguien que es pura apariencias. Que es pura apariencias. Y es lo que el enemigo se ha encargado de sembrar en la actualidad. Es lo que el enemigo se ha encargado de hacernos creer que esa es la manera en que tenemos que vivir. De apariencias. De apariencias. A veces vemos matrimonios que aparentan ser felices, pero no sabemos lo que es de la puerta para adentro. A veces vemos familias que aparentan ser buenos cristianos, muy espirituales, pero no es la realidad. Esa higuera representa a la religión. Esa higuera representa a lo religioso. La Biblia dice que viendo de lejos tenía hojas. Pero hay alguien que nos ve el corazón. Nosotros podemos aparentar todo lo que querramos. Nosotros podemos aparentar todo lo que se nos ocurra, porque el mundo está acostumbrado a aparentar. El mundo está acostumbrado a aparentar. El mundo está acostumbrado a aparentar todas las cosas, porque eso es lo que el enemigo se ha encargado de sembrar en la tierra.
Y muchas veces esa influencia quiere venir a nuestras vidas. Y a veces queremos nosotros parecernos a esa higuera. Queremos mostrarnos frondosos cuando no tenemos frutos. Frondosos cuando no tenemos nada para dar. A veces pensamos que los frutos son los años que tenemos en el camino del Señor. Yo quiero decirle algo, yo todos los días aprendo algo nuevo. Yo no puedo decir que la experiencia, que los años de ministerio, que todo lo que pudimos haber pasado ya es suficiente. Y no, todos los días yo aprendo algo nuevo. Todos los días yo necesito que Dios me mire. Usted necesita que Dios lo mire. Necesitamos que Dios nos reconozca, y la única manera que Dios nos va a reconocer es por nuestros frutos. Tal vez usted diga: sí, pero si yo tengo fe y le creo al Señor, pero es un fruto del Espíritu. Claro, es un fruto del Espíritu. Entonces necesitamos ser vistos por el Señor. Y sabemos que la única manera de mover la mano de Dios es a través de ese fruto del Espíritu, que es la fe. Dígale a su hermano: yo necesito que Él me reconozca. Cuando Él fue a la higuera y la vio frondosa, quiero que entiendas que a Él no le interesó ni la raíz, ni el tronco, ni las hojas, sino los frutos que tenía. Porque los frutos hablan de nuestro corazón. Los frutos hablan de nuestra relación con Él. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey, la Biblia dice que él comenzó a ver las capacidades de los demás. Él comenzó a ver la altura, la pinta que tenían los hermanos de David para ser rey. Pero en un momento lo que el Señor le dice al profeta es: yo no miro ni la raíz, ni el tronco, ni las hojas. Porque podrá ser muy buena la raíz, podrá ser muy bueno el tronco, podrá tener muchas hojas, pero si no hay frutos. Y lo que había en la vida de David, aunque él estaba allí en el anonimato, aunque él estaba allí cuidando las ovejas de su padre, donde nadie lo veía, había alguien que lo estaba viendo, y era Dios. Yo quiero decirte algo esta noche. Tal vez estás diciendo: pero yo ¿cómo voy a mostrar frutos? No necesitamos mostrar los frutos a nadie. El que necesita ver los frutos es el Espíritu Santo. Es Dios mismo el que quiere ver tus frutos. Es Dios mismo el que está mirando nuestro corazón. Es Dios mismo el que viene todos los días a golpear la puerta y a decir: necesito ver frutos, necesito encontrarte, pero no porque tenés un lindo tallo, porque tenés hojas frondosas, porque tenés una linda raíz, sino porque hay frutos en tu vida. Eso es lo que necesita el Señor. Porque a veces decimos: no, a veces pensamos que estamos, porque estamos en una iglesia estable, afianzados, porque la raíz y el tronco hablan de estabilidad en una planta. Y a veces pensamos, porque estamos en una iglesia estable, donde ya está armada, donde aprendemos las cosas, y nos queremos jactar a veces hasta de lo que tenemos. Pero el Señor no viene a buscar eso. Yo quiero decirte que lo que el Señor busca en nosotros son frutos. Dígale a su hermano: frutos. Frutos. Mateo capítulo 7. Y quiero que tenga en cuenta esto, y que tengamos en cuenta, y que podamos resaltar en nuestras Biblias, porque fue lo que tocó mi corazón mientras estaba leyendo estos pasajes. Dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una palabra comprometedora, muy dura aparentemente, pero necesitamos entender, necesitamos comprender que Él te va a conocer por tus frutos. Hay un libro de Marcos Brunet que a mí me encanta, y creo que lo estoy terminando de leer, que se llama Dios no tiene favoritos sino íntimos. Él no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Es por eso que Él por los frutos nos va a conocer. Y qué triste sería que el día que le digamos: Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios. Claro, echamos fuera demonios en su nombre, porque en el nombre de Jesús se sujeta todo demonio. Qué triste sería que en aquel día le diga: Señor, pero yo prediqué a tanta gente, y que Él nos diga: no te conozco.
Otra versión dice: no te conozco, porque Él te conoce por los frutos. Él conoce a aquel que hace la voluntad del Padre. Por eso les vuelvo a repetir, hay un propósito. Ese propósito tiene una manera, hay una manera de llegar a través de su voluntad. Necesitamos comprender estas cosas. Y yo creo que esta semana que estamos comenzando será una semana poderosa, porque yo creo que para muchos de nosotros será como algo que se nos abre el entendimiento, porque vamos a comprender lo que Él hizo por nosotros. Y yo creo que más de uno esta semana dirá: Señor, hoy entendí el propósito. Hoy sé que tengo que dar frutos. Hoy sé que me vas a reconocer por mis frutos, no por todo lo que yo pueda saber, ni por lo que yo haga, sino los frutos. Él nos va a reconocer por los frutos. Y quiero terminar con este pasaje de Lucas capítulo 13, verso 6 al 7, porque la higuera nos lleva a reflexionar que el no dar frutos trae consecuencias. ¿Sabe que la Biblia dice que al que tiene se le dará más? Es decir, al que trabaja por los frutos se le dará más. Al que trabaja porque lo que Dios le dio comience a reproducirse. Al que tiene se le dará más. Pero al que no tiene, dice, al que no produce se le quitará y se le dará al que tiene más. Eso dice la palabra. Pero el Señor dijo a la higuera: nunca más nadie dé fruto de ti. Nunca más, dijo, nunca más, jamás coma nadie fruto de ti, le dijo. Y lo oyeron sus discípulos, dice la palabra. Es decir, que el no dar frutos trae consecuencias muy graves. Y les digo porque Lucas capítulo 13 verso 6 dice: entonces le contó esta historia, y les voy a leer una versión de lenguaje para todos. Un hombre tenía una higuera en su viñedo, y un día fue a ver si tenía higos, pero no encontró nada. Entonces dijo al encargado del viñedo: he venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos, pero nunca los he encontrado. Por eso córtala. ¿Para qué desperdiciar ese pedazo de tierra? Qué tremenda historia. Es decir, que Dios nos tiene paciencia. Dios espera frutos de nosotros. Él le dijo a la higuera: nadie nunca más coma de ti. La Biblia dice que al otro día volvieron sus discípulos, y ¿qué fue lo que encontraron? A la higuera seca. Hermanos, yo quiero decirles que la única manera de mantenernos frescos, en victoria, llenos de la presencia de Dios, es esforzándonos por dar frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, los frutos del Espíritu. Es la única manera de mantenernos enfocados en el propósito de hacer lo que Él nos llamó a hacer, de poder caminar en su voluntad, de poder ser obedientes. La única manera es teniendo frutos. La única manera en que el Señor nos va a reconocer, va a poder visualizarnos entre todos los habitantes del planeta. Él dirá: allá hay uno que da frutos, allá hay otro que da frutos, allá hay otro que da frutos. Y yo quiero decirte esta noche que Él pueda decir de esta casa: todos dan frutos. Allí en Palo Santo, en la provincia de Formosa, en la República Argentina, en el cono sur de América, hay un lugar donde todos dan frutos, donde no hay uno que no dé frutos de arrepentimiento, que dé frutos de justicia y frutos del Espíritu. Así que vamos a trabajar por esto. Yo quiero que trabajemos por esto. Díganle a sus hermanos: yo voy a trabajar por esto. Yo voy a trabajar por esto. En esta historia Él reflejó el estado espiritual de Israel. Una nación religiosa, una nación que no tenía misericordia, que no tenía arrepentimiento, que tenía un corazón duro. Eso refleja a aquellos que no llevan frutos. Pero en esta noche vamos a decirle: Señor, yo voy a trabajar por esos frutos. Y vamos a hacer una iglesia que da frutos. Gloria a Dios por la radio, por la televisión, por las redes. Gloria a Dios por todo eso. Gloria a Dios por la orquesta, por todo lo que podemos llegar a conquistar.
Pero por sobre todas las cosas, y antes que todas estas cosas, yo quiero que seamos una iglesia que tiene frutos, que cuando venga alguien encuentre misericordia y justicia, que cuando el Señor mire encuentre frutos de arrepentimiento, que cuando el Señor ponga sus ojos sobre esta casa, la relación con Dios refleje en la bondad, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la fe, la templanza, los frutos del Espíritu. Y vamos a clamar por eso y vamos a trabajar por eso. Y yo creo que esta semana muchos comprenderán, muchos comprenderemos aún más lo que fue esa muerte en la cruz. Fue para que usted y yo podamos llevar frutos. Se abrió un libre acceso a su presencia para que podamos desarrollar frutos, porque Él está buscando gente que dé frutos. Dígale a sus hermanos: yo soy ese. Yo soy ese. Hay una adoración que quiero que podamos ministrar, que dice: si puedes usarme, úsame a mí. Úsame a mí. Si puedes usarme. Y tal vez usted diga: a mí Dios me va a usar. Yo creo que esta semana Dios te va a usar a vos. Dios nos va a usar. Comience a buscar esos frutos de arrepentimiento, de justicia, los frutos del Espíritu, y verá cómo todo comienza a cobrar vida. Necesitamos desarrollar los frutos. Yo quiero que Él nos conozca, iglesia, por los frutos. Por los frutos. Levante sus manos allí donde está. Allí en Formosa, hermanos, por los frutos. Por los frutos. En Pirané, por los frutos.